Hace unos meses subí un video review de esta cafetera, que es una capuchinera. La verdad es muy buena para el precio que es, muy económica. Meses atrás de hacer ese review, hice una de la Ninja Luxe Café 601. Esa, de hecho, le fue mucho mejor. Es una cafetera bastante cotizada. Se viene otra cafetera de Burden. Ojalá que ahora que estoy viendo que está sacando muchas cafeteras, estoy viendo como más productos Burden que antes no sabía ni la existencia de Burden. Pues chimba que me patrocinaran ahí, todo bien. Este video está empezando a coger bastantes vistas y hay gente que se la está empezando a comprar porque está viendo mi video. De hecho, yo le hice un video porque nunca vi un video de esta cafetera. O sea que yo creo que fui el primero que le hice una review completa de esta cafetera. Ahora me he comprado una cafetera normal. Esta es una cafetera de las de toda la vida de la casa para hacer café normal. Esto no es capuchinera, no tiene varios modos, es simplemente café. La típica cafetera normalita de una casa. Bueno, y la verdad es que aquí me regué demasiado e innecesariamente, así que mientras lo abro les voy haciendo una voz en off. Obviamente trae su manual que hay que oler, tienen que oler todo lo nuevo porque lo nuevo huele excelente, huele increíble. Eso tiene que tener un nombre, ser un fetiche. Los unboxing me encantan. Mientras voy abriendo eso, les voy diciendo que esta cafetera en Colombia me costó 150.000 pesos colombianos, que ya están viendo en pantalla cuánto es en dólares, para que lo conviertan en su moneda local. Igual, puede que los precios cambien, pueden que si 150.000 pesos son alrededor de 150.000 pesos por 40 dólares, por ahí 40, creo que son 40 dólares. De pronto 40 dólares no te vale de pronto, no sé, en Nicaragua. De pronto en Nicaragua está en 35 dólares o de pronto está más cara. O sea, no sabemos porque hay aranceles y cada país maneja sus cosas, pero de pronto se hace una idea con ese rango de precio. En Colombia está a 150.000 pesos. Y siguiendo con el unboxing, pues está la jarrita, muy bonita, muy normal, la verdad. Más adelante les muestro cuál es la capacidad y la cafetera, pues su pantalla, los botoncitos son táctiles, igual que la capuchinera. Eso me parece a mí pues muy bonito, muy avanzado, elegante. Para el precio que es, muy bien. Y en la caja aquí nos dice las especificaciones, lo que tiene. La jarra le caben 1500 mililitros, litro y medio. Está la potencia, que es programable, mecanismo antigoteo, función de mantener caliente y todo lo que pueden ver ahí. Las dimensiones, por si necesitan saber las dimensiones para ponerlas en sus cocinas. La pantallita que se ve toda negra, igual que la de la capuchinera, que era toda negra y solamente se ve cuando uno la prende. Bueno, miren este lado de acá, que está, pues aquí te indica aquí está la parte transparente para ver cuánta agua te queda. Pues yo como hace mucho tiempo no usaba esa, a mí se me olvidó si esto tira todo el agua que uno le echa o si te hacía las tazas, qué tal. Pero claro, yo luego me acordé y yo dije, pues claro, eso no tiene una opción de hágame una taza, hágame 2 tazas. Eso tira el agua que uno le eche. Entonces, ojo ahí, pues hay que rellenarla siempre que vas a hacer un café. Hay que ponerle su vaina, su agua. Y si abrimos la tapa de la cafetera, pues encontramos la parte donde se vierte el agua y donde está el filtro, que por cierto trae una cucharita para el café. El filtro me parece bien, aunque es de plástico, hay unas que la traen metálico, pero bueno, por el precio no le exijo más. Está la parte donde pones el filtro, también se puede retirar como para que la puedas lavar. Esto es algo que me gusta mucho. La parte por donde tira el agua no es la típica que normalmente es un cosito chiquito, o sea, viene un cosito así, tricky, y aquí hay una bolita chiquitica que tira el café todo en el medio. Este café, esta cafetera, perdón, tiene todas estas que al parecer bota café por todos estos circulitos. Estos cuadritos no son parte de eso. ¿Café o agua? El agua. El agua la tira por todo esto. Y claro, está mucho más esparcido. Los que saben de café y hacen el típico café chorreado, el que llaman V60, creo que se llama así, esa cosita que es una montura de vidrio con el filtrico desechable, y tienen el cosito del agua que tiene como una cosita así, y tú lo echas así en círculos, porque esa es la manera de hacerlo, como para que toque todo el café y así. Esto toca más todo el café o una gran parte, yo creo. Entonces esto me gusta porque es como una regaderita.
Como que las otras son como 3 huequitos nomás y todo va a caer en el medio. Y eso puede hacer que de pronto no toque todo el café. Entonces, eso me parece muy chimba ahí. Esto aquí está adherido con un sistema. Ahí pueden ver, entonces no se puede despegar. O sea, se puede zafar de ahí, pero pues ¿para qué? Para lavar en algún momento. Y aquí tienen los respectivos huequitos como para que se vaya todo el vapor. Y por ahí derecho nos llegue todo el olor. El olorcito a café bien rico así en la mañana. Ya han pasado un par de días, bueno, de hecho son 3 días que pasaron desde que compré la cafetera. No, como les dije anteriormente, es muy sencilla, no tiene mucha ciencia, así que les voy a mostrar. Son las 3 y lo puse a las 2, entonces ahí me equivoqué, pero bueno. Ya les voy a explicar por qué hay un filtro, tras que esto trae un filtro permanente, para que luego no digan, ¡ay, qué bajo! Jaja, no sabe para qué sirve. Sí. Bueno, ¿y por qué tenía doble filtro si ya me trae un filtro permanente la cafetera? Resulta que yo tengo 2 marcas de café ahí, que no las voy a nombrar porque para nada. Hay una que, o sea, las dos son café para chorrear, o sea, café chorreado, el tipo café classic, café pa' tintos. Café que lo echas en un colador, le echas el agüita hirviendo y cae y listo, ya está el café. Tengo uno que tiene una molienda no muy fina, entonces bien. Y luego hay una que de por sí es una marca barata en Colombia, pero no trae para escoger qué tan fina o qué tan gruesa sea la molienda. Solamente hay una molienda y ya. Entonces, ese café viene muy molido. Entonces, si yo lo echo en el filtro permanente y hago el café, al café, a la jarra, cae mucho polvillo. Entonces, literal, el café se ve turbio, porque no es solamente el líquido, sino que alcanza a filtrarse ese polvillo muy fino por el filtro permanente que ya trae la cafetera. En cambio, que si yo utilizo ese filtro y encima le pongo un filtro desechable, pues claro, ahí ya es muy difícil que se filtre ese polvillo. Entonces el café me queda totalmente líquido. Para que no quede ese polvillo, con ese café que es muy finito, le pongo doble filtro. Pero para el resto de café que tiene una molienda gruesita normal, para el café classic, no tienes por qué ponerle eso. Pero si te pasa, eso es una solución que pues puedes optar por hacer. Listo, entonces les voy a enseñar ahí rapidito para hacerlo preciso y conciso. Ahora bien, ya les dije que me equivoqué con la hora, así que voy a modificar la hora. Entonces ahí mismo, bueno, voy a desconectar para hacer el paso con ustedes cuando la compran nueva. Y es el mismo paso pues. Ustedes la conectan y va a aparecer 12. El formato es 24 horas, o sea que estos son 12 del mediodía, no 12 de la noche. Y aquí, para cambiarlo, le damos en programar. Una vez veamos que está en clock, ya le podemos dar en hour y min, que es para cambiar la hora y los minutos. Entonces son las 3 y 32. Entonces mientras está en clock, vamos a ponerle y 33. Listo. Ahí cuando esté en la hora, lo dejas quieto. Y ya la palabra clock va a desaparecer. Y ya, eso se va a quedar ahí para siempre la hora. Va a seguir corriendo la hora normal. Ahí ya desapareció y listo. Así ponemos la hora en la cafetera Gurdon. Muy sencillo, no tiene ciencia, no tiene nada. Ahora bien, si la queremos poner a funcionar, porque como es programable, la queremos poner a funcionar normal. Quiero hacerme un café ya, no lo quiero programar. Echamos el agua que vayamos a usar para nuestro café. Yo lo que hago es lo siguiente: si quiero un café, pues le echo un vaso de agua aquí. Verifiquen que se le están echando al tanque y no aquí, porque aquí no va el agua. Un vaso, 2 vasos, lo que sea, pero lo miden para que sea más sencillo. Si quieren, no sé, 3 vasos, se echan 3 vasos de agua aquí y de aquí lo pasan acá para que sea más cómodo. Y listo. Y aquí le echan las cucharadas. Yo le echo 3 cucharadas por cada vaso, una cucharada de café. Yo ya lo tengo medido. Si lo quieren poner a funcionar, le dan en on. ¡Pum! Cuando se pone rojo quiere decir que ya, ahí va a empezar a hacer café. Si le damos el pitico ahí y se pone rojo, va a empezar a hacer café inmediatamente. Ahora bien, yo lo quiero programar. Entonces para eso voy a hacer un café de verdad. Entonces para la medida de una cucharada de café, le echo un vaso de agua. Como para que no se me riegue ahí, porque esos huecos siempre son como difíciles de echar con una taza. Cojo. Bueno, o puedo utilizar cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo tengo esto donde calentaba agua anteriormente para hacerme cafés instantáneos y eso. Entonces, puedo echar el agua acá y de aquí lo paso aquí, que se me hace mucho más fácil.
menos probabilidad de que riegue. Listo, ahí ya está el agua y está el café. Esto lo podemos cerrar. Ya sabemos cómo hacer un café inmediatamente. Lo hundimos aquí y se pone rojo. Eso significa que va a empezar a actuar. Aquí le hundo 2 veces para que deje de actuar. Ahora bien, si lo quiero programar, primero vamos a poner la hora en que lo queremos. Son las 3:40 de la tarde. Entonces voy a ponerlo a las 3:43. Le damos en programar, nos sale clock. Recuerden que clock es para poner la hora de la cafetera. Si le hundimos otra vez, da timer. Esto es la programación. En timer ya nos aparece 12 otra vez, entonces le damos. Me pasé. Me toca dar la vuelta. 15 y son las y40. Entonces voy a ponerlo a las y43. A las y44 lo voy a poner porque tengo que explicar algo. Listo. Ahí lo puedes dejar quieto, no tienes que hacer nada. No tienes que darle on, no tienes que darle mode, nada. Lo dejas solo y se va a volver a la hora actual. Listo. Cuando se quita el timer y solamente están los números, eso significa que esa es la hora que tú pusiste, o sea, la hora actual. 15:41. Si pasan los minutos y llegan las 3:44, el café no se va a empezar a hacer. No, porque tú tienes que decirle a la cafetera, tienes que poner la cafetera en modo automática, en modo esperar la hora de hacer el café para que te haga el café. Ahí mismo va a pasar el tiempo y no va a hacer ningún café automático. Entonces les voy a enseñar a activar la cafetera. Muy fácil, demasiado fácil. Una vez que ya esta es la hora y ya pusiste también la hora programada a la que quieres que la cafetera te haga el café instantáneo, bueno, instantáneo no, el café automáticamente, le das en on y le das otra vez en on. Si ves ese punto blanco abajo, eso significa que ahí ya está programada. No solamente la hora, sino que cuando llegue la hora va a empezar a hacer el café. Entonces, como lo puse a las 44, vamos a esperar. Obviamente, aquí falta que le ponga la jarrita. Ya les explico también. Bueno, mientras da la hora, les voy a explicar qué es este grano de café. Resulta que en el manual dice ajustar el aroma. Entonces, puedes ajustar un grano. Están... Bueno, tiene que estar haciéndose para poner el coso. O bueno, creo que aquí lo podemos... Sí, aquí lo podemos poner. Ahí está en modo 3 granos. O sea, es como que más aroma. Pero yo no entiendo. Yo no entiendo. O sea, está 1, 2 y 3, que son granos de café. Pero como les digo, o sea, no explica bien en el manual qué es eso de aroma. Dice, ajustar aroma. Puede ajustar aroma 1, aroma 2 o aroma 3. No entiendo. O sea, si eso es como para que el café huela más en la casa, mientras está haciendo, ok. Y editando este video, recuerdo cómo es la parte por donde sale el agua. Supongo que lo del 1 grano, 2 granos y 3 granos de café, que habla del aroma, que tanto aroma va a tener y tal, supongo que va de aquí. 1 grano, supongo que son menos los orificios que botan agua. Si lo pones en modo 2, son más los orificios que botan agua. Si lo pones en modo 3, supongo que todos los orificios que tiene la cafetera van a botar agua. Porque claro, en la preparación tienes que mojar todo el café. Si mojas menos café, el resultado final del café puede ser un poquito peor que si mojas todo el café como tal. Entonces supongo que va por esta parte. Ahí ya se quedó el modo que había dejado, entonces listo. Ah, bueno, ahí no está el punto blanco. Recordemos dejar el punto blanco. Vamos a esperar a que en las 15:44 y van a ver que el café va a empezar a hacerse solo. Ahí está. Se pone automáticamente en rojo y ahí ya está empezando a calentar y va a empezar a botar el agua. No se demora mucho desde que empieza a calentar hasta que empieza a tirar el agua por el filtro. Así de fácil. Ahora bien, por ejemplo, digamos que ustedes pusieron mucha agua porque van a hacer muchas tazas. En su casa son muchas personas o usted toma demasiado café. Que bueno, ojo ahí. Y usted dice, ay no alcanzo a esperar a que esto termine de hacerse todo. Necesito sacar el café. Entonces, tú puedes hacerlo. Tú puedes, mientras está ejecutando, tú puedes quitar esto. Pero tienes 30 segundos para llenar el vaso o los vasos que vayas a llenar. Porque si no, el filtro se va a llenar de agua y eso se va a hacer un reguero ahí impresionante, horrible. Entonces, ahí no está goteando nada, pero tienes 30 segundos para volver a poner el coso este. Entonces, cuando lo meto, obviamente se presiona el coso y empieza a botar. Entonces hay que ponerlo rápido como para que no se riegue y se vaya para abajo.
De resto no te va a gotear porque eso tiene el antigoteo. Tú apenas quitas la jarrita, el taponcito se va para abajo, entonces eso tapa el filtro y tal. Pero el manual dice, tienes 30 segundos para hacer esto. No te pases de 30 segundos porque obviamente el agua no va a dejar de salir. Entonces el filtro con café se está llenando de agua, se está llenando de... Y si no pones a tiempo la jarra otra vez, se va a desbordar todo el café y vas a hacer un reguero impresionante. Que sepan que sí lo puedes hacer. Otro dato, cuando el café termina de hacerse, cuando ya bota todo el agua que le pusiste y ya está el café, eso se va a quedar rojo. Eso lo puedes dejar así y automáticamente a las 2 horas se va a apagar. O sea que eso te va a mantener el café que está aquí caliente por las próximas 2 horas desde el momento que acabó de hacer el café. Puedes relajarte las próximas 2 horas, no tienes que hacer nada más, que el café que tienes ahí va a seguir estando caliente. No tienes que recalentarlo, no se te va a enfriar. Después de esas 2 horas va a pasar a modo normal, o sea, se va a apagar el cosito rojo y solamente te va a dar la hora, o sea, prácticamente se apagó. En ese momento el calor de la cosita de abajo, o sea, ya no va a generar calor, entonces no te va a conservar el café caliente. Después de 2 horas ya va a empezar a enfriarse normal a la temperatura ambiente. Que sepan eso. Si usted no quiere que eso siga caliente, usted puede hacer algo al respecto. No, yo solamente hice una taza, como es mi caso ahorita. Y yo me sirvo eso y yo no necesito que esto siga calentando. Sobre todo si la jarra está vacía, el mismo manual te dice que no es recomendable que con la jarra vacía esto de abajo siga calentando. Eso se va a quedar así por 2 horas, ya les dije. Entonces, no, yo no quiero que me siga calentando ahí. Entonces le doy aquí y le doy acá. Le doy 2 veces. Cuando la hora aparezca sola, sin ningún detalle alrededor, eso significa que eso no va a seguir calentando. O sea que si usted deja el café ahí, se le va a empezar a enfriar paulatinamente. Entonces, este café es hora de servirlo, porque ya está completo. Miren que este café sí pasa un poquito lo del polvillo. Ahí se alcanza a ver, ¿ven? Sino que este café no pasa tanto. Pero miren que incluso con este café sí pasa un poquito. Porque este café, pues la molienda no es como tan exacta. Puede ser, de repente es un poquito más fino, de repente es un poquito más grueso. Entonces este polvillo es lo que yo les digo. Si hago todo el café con esta águila roja, esto es poquito polvillo. Eso es poquito. Con este, literalmente la otra vez yo hice ese café, abrí aquí y el café que yo eché se veía como la mitad, porque la otra mitad se filtró, literalmente se fue hasta abajo. Y claro, tomar ese café así es horrible. Entonces por eso yo puse un filtro, compré esto, que esto es barato, me costó 16.000 pesos en el Éxito, trae 100 filtros. Entonces si usted tiene un café muy finito, ya sabe, póngale un coso desechable encima del filtro permanente. Con ese doble filtro ya no se le va a filtrar ningún polvillo y va a estar el café puro líquido, no le va a quedar nada de imperfección. 2 puntos muy importantes, parecen muy obvios, pero si lo digo es porque hay casos, se han visto casos. Si acabaste de hacer el café, no vayas a lavar enseguida la jarra, porque ese cambio de temperatura del agua de la llave más lo caliente que ya estaba, ese cambiazo te puede partir la jarra. Entonces no hagas eso, espera primero a que se enfríe y luego la lavas. Segundo punto, también muy importante, ese es más obvio, pero han habido casos. Si programaste la cafetera, no la desconectes, porque si la desconectas, pues ya no funciona. No es como un celular que contiene una batería y sigue funcionando. No, esto no tiene ni pilas ni baterías adentro. Si la desconectas ya no tiene energía para funcionar. Han habido casos y si esperabas que te hiciera el café la mañana siguiente, pues la desconectaste, no va a funcionar, no te lo va a hacer. Tienes que conectarla y si la desconectas, si la conectaste, otra vez tienes que poner el reloj, tienes que poner la programación, el timer y luego tienes que activar esa programación para que a la hora que la ajustaste te empiece a hacer el café. Entonces no la desconectes si está programada. Y listo, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, en este canal pueden encontrar tanto reviews como videos de viajes y algunas otras cositas chéveres. Las reviews están pegando muy bien. El video de la cafetera, creo que lo dije, como esta parte la estoy grabando como 3 días después de la primera parte. Creo que yo les había dicho que el otro video estaba pegando muy bien. Gracias a la gente que apoya, a la gente que comenta, que le da un like a los videos, que los comparten. Eso me ayuda demasiado, es completamente gratis para ustedes. Pero si ustedes quieren, ustedes dicen, no, qué información tan útil, me encantó. Y los videos, los reviews de este chico me están encantando, de este sardino.
de este muchacho joven aún. Quiero colaborarle de alguna manera. Pues bueno, para eso están tanto la suscripción, que tiene ciertos beneficios, acá los puedes ver, depende de la suscripción. La primera es muy económica, la última sí es un poquito cara, pero para eso hay varios niveles de suscripción, como le podríamos llamar, para que usted escoja el que se sienta libre. Esto obviamente va a ser mensual. Mensualmente tienes estos beneficios y mensualmente se te va a cobrar el dinero que vale la suscripción. Si usted dice, no, no quiero, la verdad no quiero, pero de pronto te quiero dar una propinita, pero no me quiero suscribir todos los meses, también está el super gracias que queda ahí abajito. Está el botón de gracias o super gracias. Eso es para hacer prácticamente una donación. Desde los 4.000 pesos, o sea, casi $1. Y lo máximo creo que es 1.000.000 de pesos. Eso es lo máximo. Eso es simplemente donación. Eso ya es una vez que usted lo quiera dar y listo. Me ayuda muchísimo. Y bueno, espero que les haya gustado. Dejen su like, comenten todas las cosas. Nos vemos en un próximo video. Creo que se vienen videos muy buenos. Creo, porque es que los estoy planeando. Ustedes suscríbanse y espérenlos. Nos vemos en el próximo video. Bye.